reporte minero y energético. ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético, recordándoles que somos programa oficial de Expomin 2023 y que por supuesto estaremos llevando a través de todas nuestras plataformas, también de TV Chile, las distintas alternativas de esta importante feria para la industria. Chile cuenta con importantes ventajas geográficas para la producción de energías renovables y se han firmado acuerdos de colaboración con varios países e instituciones para el desarrollo de más de 60 proyectos en diferentes regiones del país. En ese contexto, el Servicio de Evaluación Ambiental ha publicado un nuevo criterio de evaluación en el SEIA para proyectos de generación de hidrógeno verde, lo que marca un paso clave para la industria nacional. Estos nuevos estándares exigen una descripción integrada de los proyectos, identificando su lugar dentro de la cadena de valor para tener en cuenta el contexto y también los impactos que pueda generar el proyecto dentro del ciclo de vida completo del proceso productivo. Vamos a conocer más detalles de este criterio, el proceso también que lleva a la elaboración con miras al hidrógeno verde. Para eso vamos a estar conversando con la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. Otro tema que vamos a estar abordando en el programa. Conoceremos cómo Suecia y Chile trabajan en conjunto para impulsar una minería sostenible dentro del territorio nacional. Y profundizaremos en el avance de la construcción del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 en Antofagasta. Y como cada semana revisaremos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter con el hashtag Reporte Minero. En medio de la búsqueda por posicionar a Chile como el principal productor de hidrógeno verde a nivel mundial, el Servicio de Evaluación Ambiental publicó un nuevo criterio de evaluación que busca unificar criterios, exigencias técnicas y también procedimientos de carácter ambiental, muy importante para proyectos de generación. Vamos a analizar los alcances de esta medida, el contexto también en que se dan. Para eso ya estamos con la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. Valentina, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el programa. ¿Qué tal? Gracias a ti, Nicolás. Muy bien, gracias. A ver, vamos a ir al tema del criterio, pero antes, desde el Servicio de Evaluación Ambiental, el contexto y por sobre todo la proyección y mirada que tienen sobre la industria del hidrógeno verde en Chile. Bueno, el Ministerio de Energía ya ha hablado de que esta no es una carrera, es una maratón. Y hay un compromiso, ¿no es cierto?, del gobierno y que viene ya desde administraciones anteriores por jugársela en un plan de acción para esta estrategia del hidrógeno verde. En ese marco, lo que nos corresponde como Servicio de Evaluación Ambiental es dar las certezas técnicas y jurídicas de cómo se van a evaluar esos proyectos. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es adelantarnos, porque todavía no están presentados, digamos, los proyectos importantes, así que estamos esperando esos proyectos, capacitando los equipos y diciéndole, dando una señal a los titulares de los proyectos que van a ingresar y también a la ciudadanía de cuáles van a ser los criterios para evaluar estos proyectos desde un punto de vista ambiental. ¿Qué se espera en la descripción de esos proyectos? En el marco de evaluación, ¿es distinto ver la industria del hidrógeno verde con respecto a otras industrias, a otros elementos, diría uno, otros productos, proyectos que están involucrados? ¿Cuál es la diferencia ahí, quizás lo más sustancial, digamos? Muchos dirían, bueno, pero sí, se aplican los mismos criterios. ¿Por qué hacer un cambio en ese sentido? Claro, aquí hay varias tipologías de proyectos, pero existe una inquietud que es comprensible de que hay distintas tipologías de proyectos que se conectan, que hay, como tú presentabas, hay una cadena de valor. Entonces, lo que estamos diciendo, aquí cada proyecto va a tener que decir en qué parte de la cadena de valor está, porque hay, para poder producir hidrógeno verde, la electrólisis se necesita antes energía, se necesita eventualmente desalación, infraestructura. Entonces, se le pide a los proyectos que señalen en qué parte de la cadena de valor se sitúan, pero eso sí, cada proyecto va a ser evaluado en su mérito y en el marco de sus límites, y eso también es importante señalar. Es decir, si no existe todavía el proyecto si estamos hablando solamente del proyecto de electrólisis, no se le va a preguntar en detalle sobre el impacto de los otros proyectos que están conectados. Pero sí avanzar hacia una evaluación integrada, que pueda, de manera transparente también para la ciudadanía, que pueda saber, digamos, de qué se trata este proyecto, en qué marco se inserta. Directora, entendiendo entonces que se va a ir por fases de lo que puede ser un proyecto. Eso dependerá de los titulares. Depende de los titulares. Depende de los titulares. Nosotros estamos obligados a conducir la evaluación en conjunto con los demás organismos del Estado, a conducir la evaluación de los proyectos que se presentan. Estamos obligados a asegurar una evaluación integral, que se haga cargo eventualmente de los impactos sinérgicos o acumulativos con otros proyectos que estén en desarrollo o que estén aprobados. Es decir, un proyecto no se inserta solo en un territorio. Claro, es bien relevante, ahí usted me corrige, pero ya desde lo que puede ser el Servicio de Evaluación Ambiental, cuando, por ejemplo, voy a poner un caso, en un yacimiento minero hay una ampliación
tiene que pasar por un informe de evaluación ambiental desde el Servicio de Evaluación Ambiental, desde el proyecto original, pero desde la modificación que se hace. Claro. Sería un poco siguiendo esa línea, ¿no? Sí, un poco. Nosotros efectivamente los proyectos se tienen que evaluar, tanto los proyectos nuevos como las modificaciones de proyectos. Claro. Pero también tienen que entender el contexto. Y eso lo ha dicho también, lo viene diciendo la Corte Suprema, se dice de la técnica. En el fondo los proyectos tienen que estar en un contexto más general. Claro, la certeza jurídica permite no llegar a judicialización o reducir ese riesgo, digamos. Efectivamente, se trata de dar certeza, porque el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que busca no está hecho para rechazar proyectos, lo que está hecho es para robustecer los proyectos y asegurar que estos proyectos cumplan con la normativa ambiental y se hagan cargo de manera adecuada de sus impactos significativos si es que los tienen. Déjeme hacer un paréntesis ahí, datos que se han entregado de un informe de la Cámara Chilena de la Construcción en general de los proyectos con una caída, digamos, en las aprobaciones, una caída de 55%. Eso, ¿cómo lo ven ustedes también desde el punto de vista? Sí, efectivamente lo que planteaba hoy la Cámara Chilena de la Construcción en un medio es que existe una caída de la aprobación de proyectos. Y en eso es importante entender que el sistema de evaluación de impacto ambiental de alguna forma es un termómetro de la economía. O sea, hay más inversión, entonces ingresan más proyectos. Eso es así. Ahora, para desdramatizar esto, el 93% de los proyectos que son calificados son aprobados. No es que aquí se estén rechazando proyectos permanentemente. Y esto es un sistema en que el Servicio de Evaluación Ambiental conduce la evaluación, hace una propuesta y en las regiones los proyectos son aprobados o son rechazados por las comisiones de evaluación, que a la vez están presididas por los delegados presidenciales y pronto van a estar presididas en algunas regiones por los gobernadores. Eso a excepción de los proyectos interregionales que son evaluados y calificados desde la dirección ejecutiva. Pero lo que quiero decir es que aquí hay un contexto efectivamente de triple crisis ambiental. O sea, estamos en una crisis de contaminación, una crisis de cambio climático, de pérdida de biodiversidad. Totalmente. Entonces las exigencias son cada vez más altas. Entonces es un desafío lograr la aprobación de un proyecto, por supuesto, es un desafío cada vez más grande. Y para eso estamos nosotros adelantándonos y tratando de generar criterios que sean conocidos de todos, digamos. Y en esa anticipación vuelvo al tema del hidrógeno verde, en una industria que es relativamente nueva para lo que puede ser una industria en una economía como la nuestra. ¿Este criterio en qué se fundamenta y por sobre todo apunta? ¿Lo ha ido analizando? Y quiero preguntarle también cómo se va elaborando ese criterio en términos de los distintos actores que han participado para poder llegar a este modelo de evaluación. Sí, a nosotros la ley nos obliga a fijar criterios de evaluación y guía. Está dentro del marco de nuestras facultades y lo que tenemos que hacer. Entonces, esto se construye con participación de las direcciones regionales y en este caso también con la participación y la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Energía. Y a la vez, digamos, todos, tanto el servicio como los ministerios, estamos todos en permanente diálogo con la industria, con las comunidades. Eso es una orientación que tenemos, digamos, de manera muy, muy importante. Estamos siempre dialogando con los gremios, con las empresas, con los titulares, todo, por supuesto, a través de la plataforma de lobby, como corresponde. ¿Este criterio que estábamos comentando, directora, ya está en régimen? Sí. Este régimen salió el 31 de marzo. Ya. Y tomando la experiencia, porque usted lo mencionaba, proyectos importantes en términos de que ha habido proyectos más chicos, podríamos decir, ¿no? Proyectos, digamos, de una envergadura que evidentemente requiere una mirada no distinta, pero sí quizás más profunda en términos de la evaluación ambiental. ¿Se ha ido anticipando también en base a esos proyectos que ya se han ido dando? Claro, bueno, todavía no tenemos proyectos, todavía no se han aprobado proyectos de electrólisis, salvo hay un proyecto piloto, digamos, pero todavía es una industria que el de está... Magallanes, ¿no? Sí, hay una industria emergente y que es muy importante por eso dar las señales de cómo se van a evaluar, porque aquí de los que se está hablando es de la descarbonización, se está hablando de enfrentar esta crisis que es de nivel global. Entonces hay una expectativa... No a cualquier... No a cualquier precio, pero hay una oportunidad muy grande para el país y nosotros tenemos que dar los criterios generales porque nosotros evaluamos con el mismo rigor los proyectos públicos y privados, ya sea que deriven o no de políticas públicas, pero nos corresponde anticiparnos a esto. Vamos un poquito a profundizar en este concepto de descripción integrada. ¿De qué se trata esto? Dentro también de lo que estamos comentando. Se trata de plantear cada proyecto en el marco de su contexto, como te decía. O sea, hay toda una cadena de valor que corresponde al hidrógeno verde, entonces un proyecto va a tener que tener relación con un puerto, va a tener que tener relación con otros proyectos, entonces que diga ese proyecto en qué contexto se está insertando. En el fondo se trata de eso. Contexto geográfico, me imagino, pero también dentro de lo que y de otros proyectos. De otros proyectos. Sí. En el fondo estamos contribuyendo a la señal que estamos tratando de dar hace mucho tiempo. El mismo presidente Gabriel Boric ha dicho que
la evaluación ambiental de proyectos no es una traba para el desarrollo, sino que es una condición del desarrollo. Y en ese contexto nosotros queremos dar toda esa certeza y queremos dar la señal también a los inversionistas de que tienen que presentar proyectos robustos, sólidos en lo técnico, también con un buen relacionamiento con las comunidades, ajustándose a los criterios que estamos sacando, la verdad, con bastante frecuencia y con mucha intensidad. Hace poco también sacamos un criterio sobre un instructivo más bien de la evaluación que recalca la atribución que tenemos como servicio de evaluación ambiental de, en algunos casos, no considerar el informe que nos presenta un servicio si es que se estuviera pronunciando fuera del marco de sus facultades. Ya. Estamos tratando en el fondo de dar un orden acá en la evaluación de impacto ambiental, siempre por supuesto promoviendo la implementación progresiva del acuerdo de Escazú en el marco de la transparencia que es necesario. Claro, Estamos también, si me dejas pasar un dato, estamos en este momento, el Ministerio del Medio Ambiente está en una etapa de consulta de una modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Está en consulta hasta el 24 de abril, así que aprovecha para pasar el dato. ¿Así que apunta ese cambio en particular, directora? Ese es un cambio que apunta hacia implementar la ley marco de cambio climático. Ya. Por una parte, a implementar, avanzar hacia Escazú, en el cumplimiento del acuerdo de Escazú, y también hacer algunos ajustes para poder ajustarse a la ley REP, que es la ley de marco de residuos. Es una primera etapa. Sí. Pero es importante, nosotros nos importa colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente en difundir que se está dando este proceso de consulta. Claro, porque finalmente, digamos, en este sistema de evaluación se van sumando también hitos de la contingencia o hitos, por ejemplo, internacionales, como fue Escazú, ratificado hace poco tiempo, digamos, para un acuerdo internacional, o la ley REP, que también lleva un par de años, de hecho. Claro, por supuesto. Entonces se requiere algunos ajustes, y bueno, la ley marco de cambio climático obliga a que haya un reglamento del CIA. Nosotros nos adelantamos también con una guía metodológica de cambio climático que salió este verano y que también es un cambio de paradigma que tiene que ver con que hay que considerar previo al ingreso de los proyectos, cómo ese proyecto, cómo el cambio climático puede eventualmente impactar a los distintos componentes del medio ambiente. Entonces, con eso nos adelantamos un poco a un reglamento que ahora está en consulta. Porque es importante dar las señales claras, porque si no, evidentemente empiezan a preguntar los distintos servicios, en distintos lugares las comunidades a hacer preguntas distintas. Entonces estamos tratando de ordenar. Y canalizar. Y canalizar justamente frente a este desafío que por supuesto es muy grande. Ahora, con respecto a los tiempos, Valentina, la duración de lo que puede ser la evaluación ambiental, lo pregunto en términos de lo que estamos comentando de hidrógeno verde. Claramente, cada proyecto es uno en sí mismo y los tiempos, me imagino, pueden ir variando dependiendo del proyecto. Aquí estamos con una industria nueva. ¿Cómo se está viendo esto también? Que para los inversionistas, para quienes presentan los proyectos, también es relevante para darles certezas también de cuáles son los pasos y cuánto tiempo se demoran. Nosotros entendemos que es cada vez más compleja la evaluación de impacto ambiental porque el contexto, como tú bien lo señalas, es cada día más complejo. Estamos en esta triple crisis, cada vez tenemos normas más exigentes y así debe ser. Entonces, en la medida en que los proyectos ingresen bien preparados, que inviertan mucho en esa etapa previa a la presentación de un proyecto, van a tener necesariamente una evaluación más fluida. Es decir, lo que no nos debe pasar es que un inversionista, por ejemplo, llegue recién al territorio y a conocer a sus futuros vecinos cuando está evaluando su proyecto, por ejemplo. Entonces, eso se ha hecho mucho hincapié en la evaluación, de hecho, en los últimos años. Sí, eso es importante, que se conozca el territorio. Por eso, por ejemplo, en el reglamento se están promoviendo los monitoreos participativos, que existan una conexión y una relación con las comunidades a las que se va a impactar, que están preocupadas, ya sea del ruido, ya sea de los olores o ya sea de un ave determinada, que exista una posibilidad de dejar en la resolución de calificación ambiental de qué forma se le va a informar a la ciudadanía del seguimiento del proyecto y de su cumplimiento, que después tiene que ser fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Claro. Por último, volviendo al tema inicial, este criterio para lo que va a ser la elaboración de proyectos de hidrógeno verde, me imagino que también hay que socializarlo, ¿no? Por parte del servicio, de las distintas entidades, las ceremonias, me imagino yo, o desde el punto de vista también para inversionistas internacionales que ven a Chile como un potencial en términos de hidrógeno verde. Sí. Apenas sacamos un criterio, una guía, hacemos inmediatamente una charla y también estamos implementando y hemos aumentado enormemente nuestra capacidad de impartir cursos, que también invito a las personas que nos Capacitación escuchan. Es muy importante. Sí, estamos haciendo mucha capacitación y estamos siempre recibiendo, y si necesita un sector que se haga una capacitación especial, vamos y la hacemos, digamos, con ayuda de los directores regionales. Estamos muy abiertos a ese diálogo porque es muy necesario que se capaciten todos los consultores, todos los titulares de proyectos y también quienes evalúan los proyectos, para poder subir juntos el estándar y colaborar el sector público y el sector privado.
Bien, Valentina, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y nos quedamos muy atentos entonces ahí al trabajo que sigue haciendo el Servicio de Evaluación Ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Que esté muy bien. Expomín, la exhibición minera más importante de Latinoamérica, del 24 al 27 de abril. Empresas de más de 30 países con soluciones e innovación tecnológica para el sector. Conéctate con los tomadores de decisión de compañías mineras, autoridades y gremios. La nueva minería se construye aquí. Regístrate en expomin.cl. Y con el fin de contribuir a una minería sostenible y la promoción de espacios equitativos y seguros, la quinta versión de Swedish Mining Initiative 2023 abrió el intercambio de conocimientos y experiencias en sostenibilidad, digitalización y modernización de la industria minera entre representantes de empresas líderes en tecnología minera suecas y chilenas. En la siguiente nota conocemos más sobre la sinergia que se ha generado entre los dos países. La quinta versión de la Swedish Mining Initiative 2023 permitió que los representantes de las empresas suecas líderes en tecnología minera compartieran sus conocimientos y experiencias en sostenibilidad, digitalización y modernización de la industria minera con sus pares chilenos. Somos dos países que tenemos un compromiso muy fuerte con la sostenibilidad y también con la transformación de la economía hacia una economía cada vez más renovable. Hace poco concluimos un acuerdo, renovamos de hecho un acuerdo, un memorando de entendimiento en la minería sostenible entre nuestros gobiernos. Nosotros en Suecia siempre hemos trabajado con el modelo que llamamos de la hélice triple, que es un modelo de colaboración donde el gobierno aporta para que la academia y la industria puedan colaborar. Esta es la manera como nosotros siempre hemos trabajado en Suecia, y esto no es solamente la minería, sino que en todos nuestros sectores. Me parece que hay mucho interés desde Chile de entender cómo hacemos eso. Esto es un poco de lo que se trata este momento hoy, un diálogo, llamar a lo que es el sector minero chileno a conversar con esta delegación de Suecia y a ver este intercambio de experiencia. El país escandinavo cuenta con tradición minera y lidera el desarrollo tecnológico del sector, con más del 50% de la tecnología utilizada en minas subterráneas desarrollada por empresas suecas. Además, cubre más de la mitad de la necesidad de cobre de Europa, con tan solo 15 yacimientos operativos. Nosotros compartimos ciertos pilares de innovación o problemáticas comunes. La electrificación de la minería subterránea es especialmente desafiante, siendo que Codelco opera las minas subterráneas más grandes del mundo. Codelco tiene una meta de reducir un 70% sus emisiones de alcance 1 y 2 al 2030 y además la meta de ser carbono neutral al 2050. Entonces eso a nosotros nos genera distintas maneras y palancas por las cuales nosotros vamos a llegar a esos resultados. La principal es obviamente la renovación de nuestros contratos eléctricos. La iniciativa es una muestra del compromiso de Suecia con la minería sostenible y la promoción de espacios equitativos y diversificados, seguros para las personas y las comunidades, así como también operacionalmente rentables. Las empresas suecas, desde el punto de vista de transporte, han sido nuestros partners por muchos años. Hoy día cuentan con más del 50% de nuestra flota y han estado presentes no solamente en la agenda tecnológica, sino que en todas aquellas iniciativas que nosotros hemos impulsado en materia de seguridad. Dentro de nuestro programa de sustentabilidad, nuestro compromiso con poder ser obviamente un muy buen vecino, junto con también disminuir los accidentes en ruta. Nosotros junto con Volvo comenzamos desde finales del año 2019 un plan para poder desarrollar estos programas para Mire Saluda, los cuales implican poder enseñarles a los pequeños estudiantes cuáles son aquellos riesgos en el fondo en las comunidades cuando ellos interactúan con los camiones. En Chile la industria del hidrógeno verde se encuentra en pleno auge, con más de 40 proyectos en 8 regiones del país, donde la región de Antofagasta lidera el desarrollo con el 36% del total de proyectos en marcha. Para aprovechar esta oportunidad se llevó a cabo la primera audiencia presencial del proceso participativo para la construcción del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030. Los detalles en la siguiente nota. En Chile se están llevando a cabo más de 41 proyectos de hidrógeno verde en 8 regiones, siendo Antofagasta la que representa el 36% del total del país, con 15 proyectos.
En ese contexto, se realizó la primera audiencia presencial del proceso participativo para la construcción del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030. Tenemos nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que tiene esencialmente objetivos que son output productivo. Gigas de electrólisis, billones de dólares levantados de capital, kilotoneladas de producción de hidrógeno. Y finalmente, digamos, cómo vamos a diseñar la infraestructura asociada a la industria del hidrógeno verde, de tal manera de que, bueno, sea la menos posible, digamos, de tal manera de afectar lo menos posible a nuestro ecosistema, pero también que cumpla varios propósitos al mismo tiempo. El Plan de Acción de Hidrógeno Verde tiene por primera vez la bajada regional y la participación ciudadana desde el mundo público, privado, etcétera, para poder ir aterrizando las medidas y las acciones en orden de conseguir los grandes resultados de la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Hoy día es la primera audiencia pública del Plan de Hidrógeno Verde y va a ser acá precisamente en la capital energética de nuestro país, Antofagasta. Se va a dar lanzamiento a esta instancia participativa para poder ir llegando a acciones concretas para alcanzar los objetivos que tenemos en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Bajo esa línea, se llevó a cabo la tercera sesión de la Comisión Regional para la Transición Socioecológica Justa, una iniciativa que aborda la dimensión social de la salida del carbón del sistema energético nacional en Mejillones y Tocopilla. Asimismo, se realizó una visita a la planta piloto móvil de hidrógeno verde, inaugurada por el presidente Gabriel Boric el año pasado y que actualmente se encuentra instalada en medio del desierto de Atacama. Este proyecto consiste en la evaluación del potencial real de producción de hidrógeno en la región de Antofagasta a través de la monitorización con una planta piloto móvil que va a estar por distintos lugares de la región haciendo las medidas para evaluar todas las condiciones que influyen en la producción de hidrógeno en Antofagasta. El objetivo son tres principalmente. 1. Cuantificar el valor real de producción de hidrógeno en estas condiciones. 2. Poder estudiar el comportamiento de esta tecnología en estas condiciones tan drásticas. Y 3. La generación de talento humano avanzado para poder desarrollar esto a gran escala. Los datos extraídos de las campañas realizadas por la planta móvil permitirán realizar simulaciones que identifiquen las zonas con mayor potencial de generación de hidrógeno en la región, lo que permitirá generar planes de desarrollo que fomenten un crecimiento sostenible del territorio y la diversificación económica. Nuestra planta posee los dos insumos que se necesitan para la producción de hidrógeno: energía a partir de celdas fotovoltaicas y agua. Esos dos insumos son inyectados a un reactor que se denomina electrolizador, que es donde se produce la reacción de descomposición del agua para producir los dos productos principales: hidrógeno y oxígeno gaseoso. Ese gas es almacenado y purificado para posteriormente ser utilizado. ¿Cómo utilizamos ese hidrógeno en nuestra planta? Lo convertimos nuevamente en electricidad a través de una celda de combustible. Entonces, la planta es un circuito cerrado de producción de hidrógeno y de almacenamiento de hidrógeno en su consumo para producción de electricidad. En Antofagasta se llevó a cabo el seminario Mujer y Minería, organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta. En este encuentro, que reunió a las principales empresas mineras presentes en la región, se abordó los avances y desafíos en materia de equidad de género y se compartieron las buenas prácticas para garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones laborales entre mujeres y hombres. Justamente son temáticas relacionadas a la conciliación laboral familiar, a la corresponsabilidad, al sistema de turnos bastante extenuantes para las mujeres que hacen muy difícil conciliar la vida laboral y la vida personal. Nosotros desarrollamos minería para un futuro mejor y eso lo hacemos con hombres y mujeres. Y hoy día nos toca nivelar la cancha. Por eso que hemos implementado muchos programas de ingreso, de empleabilidad a nuestra compañía de personas sin experiencia en los roles de trabajadoras, que operen camiones por primera vez. La ocupación en el sector minero de Chile registró un aumento de 8,5% en los últimos 12 meses, según datos de la SONAMI. En comparación con 2021, el sector minero creó 21.000 nuevos puestos de trabajo, alcanzando una cifra total de 268.000 trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, a pesar del incremento en el empleo, se trata del registro más bajo en las últimas 8 mediciones. Asimismo, en las regiones mineras el empleo aumentó en un 5,5% en un año, generando 55.000 nuevos empleos, de los cuales 7.700 fueron gracias a la minería. En
En marzo, Chile experimentó un superávit comercial de 2.900 millones de dólares debido al buen desempeño de las exportaciones de cobre. Los envíos totales del tercer mes del año aumentaron un 13,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con ello, las exportaciones de cobre, que representan más de la mitad de las ventas al extranjero, crecieron un 9,9% en comparación con marzo de 2022. Por su parte, las importaciones registraron una disminución interanual de 17,3%, siendo el sexto mes consecutivo de caída. Un estudio presentado por Cochilco ha revelado que la innovación en proveedores de la minería es igualmente relevante que la industria extractiva en la creación de valor. Pese a que la contribución del sector de proveedores es significativa en términos económicos, incluyendo el Producto Interno Bruto y el empleo y el fomento de la investigación, desarrollo e innovación al avance como país, los resultados del estudio indican que la mitad de los proveedores realizaron gastos en innovación en 2021. En detalle, la compra de maquinaria, equipos y software lidera el gasto en innovación, seguido por I+D, mientras que la introducción al mercado de la innovación y las adquisiciones de conocimiento se posicionan en los últimos lugares. Y así llegamos al final del programa, como siempre, agradeciéndoles su sintonía, invitándolas también a que compartan y revisen nuestros contenidos en reporteminero.cl y todas nuestras temporadas, 10 temporadas que ya llevamos en el programa y sus capítulos en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Reporte minero y energético.